¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a continuar con este diplomado en sistema de nulidades ya el día de hoy, y a partir del día de hoy vamos a ver las diversas causales de nulidad de elección que poco a poco se han desarrollado en nuestro país. Fíjense, empezamos ya hace muchos años, por ahí pues desde el primer tribunal, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pues empezamos con la nulidad de la elección de diputaciones federales y luego con la nulidad de la elección de senadurías. Para 1990 y todavía en 1996, todavía en esas fechas con las reformas electorales, pues no contábamos con una causal de nulidad para la presidencia de la República. Ya lo analizaremos en las siguientes sesiones, pero la causal de nulidad del presidente de la República pues nació a partir del 2007. Todavía en esa elección tan cerrada del 2006, no teníamos causal de nulidad de la presidencia de la República en aquella vez donde pues ganó el candidato Calderón por menos de un punto porcentual. Todavía no se tenía para esas fechas una causal de nulidad de la presidencia de la República. Entonces iniciamos con diputaciones, senadurías, después también teníamos una causal de nulidad de elección genérica para diputaciones y senadurías, pero no contábamos con esta causal de nulidad para la presidencia de la República. Poco a poco les vamos a ir analizando, ¿no? La que vamos a ver el día de hoy es nulidad de una elección de diputaciones federales por mayoría relativa, ¿no? Lo primero que tenemos que señalar es que, bueno, el Congreso de la Unión, como todas y todos ustedes saben, se integra por el Senado de la República y la Cámara de Diputadas y Diputados. En la Cámara de Diputadas y Diputados, como ya lo hemos visto, son 500 curules. De esos 500 curules son 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, que de hecho actualmente en la reforma electoral pues se está discutiendo si siguen estas figuras de la representación proporcional en diputaciones y también la figura de la representación proporcional en la senaduría. Pero bueno, actualmente tenemos 200 diputaciones por representación proporcional. Cuando hablamos de causales de nulidad en diputaciones federales, entonces estamos hablando de las otras. Se pueden anular las elecciones entonces en 300 diputaciones que se compiten. Para la fecha será 2024. En 2024 se van a competir para 300 diputaciones en todo el país. ¿Cómo se estructura esto? Bueno, hay 300 distritos en todo el país y en cada uno de esos 300 distritos va a celebrarse una elección de diputaciones federales. O sea que nada más y nada menos para el 2024 vamos a tener 300 elecciones solamente para elegir diputaciones federales por mayoría relativa. En cada uno de estos 300 distritos pues, se va a celebrar una elección donde van a participar partidos políticos o coaliciones. De estos 300 distritos se va a integrar, bueno, se va a competir por la Diputación Federal, tanto una diputación propietaria y una diputación suplente. Entonces vamos a tener 300 propietarios que van a ganar y 300 suplentes que van a ganar. Además, como nos dice la Constitución, pues se tiene que registrar 50% de mujeres en esas 300 diputaciones o en las 500, como lo quieran ver, pero de las 500 curules que tenemos en la Cámara de Diputaciones Federales, pues 250 tienen que ser mujeres. Cada partido político o cada coalición tiene que registrar 250 mujeres. Entonces imaginemos que en diputaciones federales de las 300, pues se registren en 150 candidatas mujeres, tanto propietaria como suplente. Ya no nos puede pasar lo que nos pasó hace algunos años, este tema tan importante de las Juanitas, en donde se registraron mujeres propietarias, pero ustedes recordarán, los suplentes eran hombres y bueno, cuando llegaron al ejercicio del cargo,
las mujeres propietarias renunciaron y entraron los hombres. Y eso está superado y para el 2024 se tendrán que registrar la mayoría de las candidaturas con mujer propietaria y mujer suplente. Para el caso de los hombres, que en diputaciones federales tienen que registrar también 250 candidaturas, lo ha dicho ya en diversas ocasiones la Sala Superior, ahí no es obligatorio que el suplente sea hombre. Es lo que se llama, y lo ha marcado en algunos casos, se ha señalado lo que se llama la paridad copeteada. Entonces dice el tribunal, en las candidaturas de los hombres, ahí sí el hombre puede ser propietario y podemos tener una mujer suplente. Lo que esto podría provocar posteriormente, pues tener más mujeres que hombres en el Congreso de la Unión, porque ahí sí podemos tener, en las fórmulas de hombres, pues podemos tener hombre propietario, mujer suplente. Bueno, se van a competir estos 300 distritos electorales para diputaciones federales en el 2024. ¿Cómo se distribuyen estos distritos? Pues ahí sí no hay representación como en el Senado de la República. Aquí la representación es conforme al número de ciudadanas y ciudadanos que tiene cada entidad federativa. Por ejemplo, el Estado de México tiene 40 distritos y el Estado de Colima tiene solamente 2. El Estado de Baja California Sur, por ejemplo, que es un estado muy grande en territorio, solamente tiene 2 distritos también, porque tiene muy pocos habitantes. Colima, Campeche y Baja California Sur son estados en la República Mexicana que solo tienen 2 distritos, pero hay otros estados que tienen 15, 20, 30, 40 distritos, así se distribuyen los 300 distritos del país, pero la legislación nos dice que por lo menos debe de tener cada entidad federativa 2 distritos, es el mínimo. Aunque tengan muy pocos ciudadanos y ciudadanas en esa entidad federativa, el mínimo deben ser 2 distritos. Y el máximo, pues, conforme a la lista nominal de cada entidad federativa. Como ustedes saben, la lista nominal más grande actualmente es la que tiene el Estado de México, precisamente que es el estado que va a tener elecciones, pues el año que entra, ¿no? De la gobernatura. Tiene más de 100 millones de personas solamente inscritas en la lista nominal. No sé, no tengo el dato exacto, pero deben ser ya 11, 12 millones de personas que están en la lista nominal en el Estado de México. Y bueno, que va a tener elecciones el año que entra, es el estado con más distritos. Entonces, obviamente, es en el estado donde más diputaciones federales van a participar. Y entonces, bueno, cuando se registra un candidato, partido político, pues 2024, cualquier partido político o la coalición, pues va a decir, aquí tengo que registrar 300 candidaturas para las elecciones de diputaciones federales, ¿no? Nada más y nada menos que 300 candidaturas. Aquí nos dice Antonio también que hay que recordar que actualmente estamos en un proceso de distribución, ¿no?, electoral en todo el país. Muchas gracias, Antonio, por este dato que es muy interesante. Pues se estará haciendo una redistribución para ver exactamente cuántos habitantes tiene cada entidad federativa y cuántos distritos tendrá para el 2024 cada entidad federativa. Hay entidades federativas que pierden distritos y hay entidades federativas que ganan distritos. Algunos estados, pues se va más personas, más habitantes a vivir, y en otros estados se pierden habitantes. Por ejemplo, algo que llama mucho la atención es que en la Ciudad de México está perdiendo habitantes, así como lo escucho. La Ciudad de México está perdiendo distritos y los están ganando las áreas conurbadas. Va a tener más distritos seguramente el Estado de México, va a tener más distritos otro estado que está creciendo muchísimo, es el estado de Querétaro, creo que también el estado de Guanajuato, en fin, algunos estados están perdiendo distritos y otros estados están ganando distritos. La Ciudad de México, en la última redistritación que se dio, perdió distritos, y entonces uno dice, bueno, si la Ciudad de México está llena de habitantes, ¿cómo que perdió distritos, no? Lo que pasa es que en la Ciudad de México
muchas de las personas que trabajan en la Ciudad de México no viven en la Ciudad de México. Trabajan en la Ciudad de México, pero viven en el Estado de México. Yo soy uno de esos. Y entonces, pues no tiene tantos distritos la Ciudad de México. Los que tienen mayor distritos es el Estado de México, porque pues más o menos hay una estadística por ahí que por lo menos 5 millones de personas se trasladan en la mañana del Estado de México a la Ciudad de México. Y esos 5 millones en la tarde se trasladan de la Ciudad de México al Estado de México. Pero esos 5 millones de personas viven en el Estado de México, aunque todo el día están trabajando en la Ciudad de México. Bueno, se hace la redistritación. Ya una vez que quede eso listo, pues todos los partidos políticos o las coaliciones van a tener que registrar 300 candidaturas, tanto propietario como suplente, una en cada uno de los distritos del país. Imagínense que sean ustedes partido político y les digan, pues, ¿sabes qué? Tienes que registrar 300 candidaturas, tanto propietario como suplente. Y lo primero que hay que revisar en ese 2024 que se registren esas candidaturas, lo primero que tenemos que revisar es si cumplen con los requisitos las candidaturas. Acuérdense que hay dos fases para revisar si las candidaturas cumplen con los requisitos que establece la ley para registrarse. Entre esos requisitos está un requisito muy importante que es el de la residencia. Pues cuando un partido político registra sus 300 candidaturas para diputaciones federales, tanto propietario como suplente, pues el INE tiene que revisar si el propietario y el suplente o la propietaria y la suplente cumplen con los requisitos de elegibilidad. Lo primero, vamos, registramos, decimos esta persona, estas candidaturas tienen residencia aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y entonces es cuando vienen las impugnaciones, porque puede llegar otro partido y decirle al INE, oye, ¿sabes qué? No tiene residencia en la Ciudad de México, o no tiene residencia en tal entidad federativa. Y vienen los temas muy complejos, pero muy complejos, sobre el tema de la residencia. Ahora, el tema de la residencia se revisa 2 veces, cuando se registra el candidato o la candidata, y después ya que ganó la elección. Y ustedes me van a preguntar quizá, ¿y por qué se revisa 2 veces? Si ya cumplió con los requisitos cuando se registró, ¿por qué hay que revisar si cumple con los requisitos ya que ganó y es elegible? Porque muchas veces puede perder esa elegibilidad durante el desarrollo de la campaña. Ya lo revisaremos ese tema. Pero, por ejemplo, yo les hago una pregunta. Como les dije, yo vivo en la Ciudad de México. Digo, vivo en el Estado de México. Mi credencial de elector es del Estado de México. Pero todo el día estoy en la Ciudad de México. Mi oficina está en la Ciudad de México. Entonces, si yo les preguntara, ¿dónde está mi residencia? ¿Dónde tengo residencia? ¿En el Estado de México o en la Ciudad de México? De entrada, de buena fe, el INE toma en cuenta la residencia conforme al domicilio que está en la credencial para votar con fotografía. Pero eso es de entrada y de buena fe. Si alguien impugna la residencia de alguna candidatura, entonces ya muchas veces ya no nos va a servir la credencial para votar con fotografía. Es el caso del actual presidente que tenemos, del presidente López Obrador. Cuando el presidente López Obrador compitió para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, presentó su credencial para votar con fotografía. ¿Y saben qué domicilio tenía? El domicilio en Tabasco, Villahermosa, Tabasco. Y después, ¿saben qué había hecho el candidato actual presidente? Había votado un año antes con esa credencial de Tabasco en Tabasco. Entonces, a ver, ¿cómo va a acreditar su residencia si votó en Tabasco en la última elección
y el domicilio de su credencial dice Tabasco. Entonces se registró para jefe de gobierno y obviamente algún partido político impugnó su residencia. Y entonces el asunto llegó al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y entonces el candidato presentó diversas pruebas para demostrar que su residencia era en la Ciudad de México. Presentó testimoniales de vecinos que decían que vivía en un departamento en la Ciudad de México. Luego presentó algunas pruebas donde se señalaba que trabajaba en la Ciudad de México, en el partido político PRD. Presentó otras pruebas donde pues él pagaba el predial, pagaba la luz, pagaba el gas, todo del departamento donde vivía en la Ciudad de México. Y bueno, demostrando que trabajaba en la Ciudad de México, pues la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México decidieron que sí tenía la residencia, a pesar de que su credencial era de Tabasco y en la última elección había votado en el estado de Tabasco. Sin embargo, este candidato pudo acreditar su residencia como residente aquí en la Ciudad de México y pudo competir para la jefatura de gobierno y pues ya se estaba en la historia, ¿no? Ganó la elección para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Pero vean cómo en una primera instancia, cuando se registran todas estas candidaturas, hay que ver si cumple con los requisitos de residencia o no. Ahora, si ya se impugnó la residencia cuando se registró, ojo, no se puede impugnar la residencia ya que ganó la elección. Porque a ver, si ya revisamos que si tiene residencia, ya no puedes volver a ir al tribunal y volver a impugnar esa residencia ya que ganó la elección. La impugnación solamente se puede hacer una vez. Ahora, otro punto. Ya vimos que la credencial no nos sirve para acreditar la residencia. A veces sí, a veces no. Se toma de buena fe. Pero la pregunta siempre, pues el tribunal tiene que buscar a fondo cuál fue el objetivo del Poder Legislativo, ¿no? Yo también les podría preguntar, ¿por qué le exigen a los candidatos residencia? ¿Para qué? Por ejemplo, si yo quiero ser juez de distrito o si yo quiero ser magistrado de circuito, pues puedo ser en Tamaulipas, puedo ser en Nuevo León, puedo ser en Tabasco, puedo ser en Yucatán, en cualquier estado del país puedo ser juez de distrito. Y nadie me va a pedir residencia. Al contrario, ¿no? Muchos dicen, si nadie te conoce y eres juez, mejor. Entonces no se exige la residencia, por ejemplo, para un juez. Pero a ver, si yo quiero ser presidente municipal de Colima, por ejemplo, sí me piden la residencia. Y si no tengo la residencia, no puedo ser candidato a presidente municipal en Colima. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es cuál es la finalidad de la residencia. ¿Para qué? ¿Por qué un candidato tiene que acreditar su residencia? Y entonces, ya haciendo un análisis a fondo, pues se divide en dos este tema de la residencia. Uno, tienes que tener residencia en ese lugar, pues para que conozcas los problemas de la localidad. Para que si quieres ser presidente municipal de Colima, pues sepas qué está sucediendo en Colima, qué pasa con el agua, qué pasa con la luz, qué pasa con la salud, qué pasa con los programas sociales, ¿no? ¿Qué pasa con el agua, el alcantarillado, pavimentación, las escuelas, los hospitales, etcétera? Tienes que conocer el entorno de esa comunidad, pues para saber exactamente qué vas a hacer si es que ganas la elección. Entonces, el primer punto que se exige en la presidencia es pues, que conozcas los problemas de la localidad. Pero el segundo punto es el más importante para exigir la residencia de las candidaturas. El segundo punto de la presidencia es que las personas que van a votar ahí te conozcan. Eso es fundamental.
Pues, ¿cómo voy a votar yo por una persona que viene de la Ciudad de México y quiere ser candidato a presidente municipal aquí en Colima? Pues ni lo conozco. No sé quién es, no sé qué hace. ¿Cómo voy a votar por una persona así? Entonces, por eso el Poder Legislativo creó esta figura como requisito de la residencia, para que conozca el candidato o la candidata los problemas de la comunidad, pero también para que las personas que van a votar en esa comunidad pues conozcan a sus candidatos. Si llega alguien de otro estado van a decir, ¿y este dónde salió? ¿No? ¿Y qué hace, qué no hace, etcétera? Total, que para eso se exige la residencia para cumplir con esos dos puntos. Pero han llegado casos todavía mucho más complejos. Por ejemplo, el que ya está a punto de salir, creo, no sé si ya salió o está a punto de salir, el gobernador Alejandro Murat, creo que está en los últimos días de su gobierno. Bueno, cuando fue candidato Alejandro Murat para el gobierno de Oaxaca, fue y se registró, obviamente, en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. Presentó sus papeles, se registró e inmediatamente impugnaron su residencia. ¿Cómo que impugnaron su residencia? Pues sí. ¿Qué era lo que pasaba? Fíjense, un caso muy complejo. Alejandro Murat tenía su acta de nacimiento de la Ciudad de México. Nació en la Ciudad de México y quería ser candidato a gobernador en Oaxaca. Bueno, luego vemos cómo salvamos eso. Dos, trabajaba en el Estado de México en ese momento. Pues cuando fue a registrarse a Oaxaca, resulta que su acta de nacimiento decía Ciudad de México. Y resulta que trabajaba en el Estado de México. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar que Alejandro Murat tiene su residencia en Oaxaca? Impugnaron, obviamente, su registro a su candidatura al gobierno, a gobernador, a la gobernatura, y entonces Alejandro Murat, pues dijo, pues voy a contratar unos abogados para que me defiendan, y unas abogadas, pues para que me defiendan, un despacho jurídico, ¿no? Y entonces ya contrata el despacho jurídico y les dice, oigan, pues defiéndanme porque pues están impugnando mi residencia. Entonces imagínense que ustedes sean las abogadas o los abogados y les pregunten, pues van a defender a esta persona que quiere ser candidato a gobernador. Y entonces pues ya van con esta persona que quiere ser candidato a gobernador y le dicen, a ver, díganos, ¿sí nació en la Ciudad de México? Sí, nací en la Ciudad de México. Ah, pues está bien. ¿Sí está trabajando en este momento en el Estado de México? Sí, estoy trabajando en este momento en el Estado de México. Entonces, ¿dónde vive? Pues vivo en la Ciudad de México y trabajo en el Estado de México. Y mi acta de nacimiento es de la Ciudad de México. Entonces, imagínense, ustedes como abogadas o abogados se quedarían pensando, ¿y cómo vamos a defender a este hombre que vive en la Ciudad de México y trabaja en el Estado de México y nació en la Ciudad de México? ¿Cómo vamos a acreditar que es oaxaqueño? Fíjense, pues llegó el asunto hasta la sala superior y sí tenía buenas abogadas, abogados, un muy buen despacho jurídico. En ese tiempo, pues pretendía ser candidato a gobernador, contrató este despacho jurídico y pues llegaron hasta el tribunal electoral. Como se trataba de la elección de la gobernatura, pues el asunto llegó a la sala superior del tribunal electoral. Y vean lo que hicieron los abogados, abogadas, pues bueno, vamos a estudiar primero la Constitución. ¿Qué dice la Constitución de Oaxaca? Y fíjense, el primer elemento para acreditar la residencia. Se fueron directamente al derecho de sangre, no al derecho de suelo. Desde los romanos está el jus sanguinis y jus solid, ¿no? Derecho de sangre, derecho de suelo. Bueno, revisan la Constitución oaxaqueña y resulta que la Constitución oaxaqueña decía, si eres hijo de padres oaxaqueños, eres oaxaqueño. Si tu padre o tu madre son oaxaqueños, se entiende que tú eres oaxaqueño por nacimiento.
¿Y qué creen? Pues que Alejandro Murat, sus padres son oaxaqueños. No estoy seguro de su mamá, pero sí estoy seguro de su papá, ¿no? Que es oaxaqueño. Entonces, pues ya de entrada era oaxaqueño por nacimiento. Pero luego venía el otro elemento que les decía muy importante. Bueno, ya eres oaxaqueño por nacimiento, derecho de sangre, jus solidi, por sangre eres oaxaqueño. Muy bien, perfecto. Pero dos, te conoce la ciudadanía en Oaxaca. Otro elemento muy importante de la residencia. ¿Te conoce la ciudadanía en Oaxaca o no te conoce la ciudadanía en Oaxaca? Y para suerte de esta persona, pues, si ustedes saben muy bien, Alejandro Murat es hijo de, no me acuerdo del nombre, pero de Murat el papá, que Murat el papá fue gobernador en Oaxaca 6 años antes. Y cuando el papá de Alejandro Murat fue gobernador en Oaxaca, pues Alejandro Murat, hijo, lo acompañó durante toda su campaña y luego constantemente pues iba al estado de Oaxaca cuando su padre era gobernador. ¿A qué me refiero con esto? Pues que era una familia muy conocida en Oaxaca, tanto el papá como el hijo. Entonces el tribunal dijo, Alejandro Murat es una persona perfectamente conocida en todo el estado de Oaxaca, identificada en todo el estado de Oaxaca. Entonces no existe este problema que la ciudadanía que va a votar por una candidatura no conozca al candidato. Sí lo conoce y es oaxaqueño por nacimiento porque es hijo de padres oaxaqueños. Y así resolvió la sala superior diciendo sí tiene la residencia Alejandro Murat. Fíjense, a pesar de que nació en la Ciudad de México y estaba trabajando en ese momento en el Estado de México, ¿cómo se pudo acreditar su residencia? Porque si es una persona conocida en Oaxaca y además, pues el derecho de sangre se nos olvida, pero el derecho de sangre quizás es más importante que el derecho de suelo, porque a lo mejor por alguna casualidad no naces en esa entidad federativa, pero tienes raíces directas en esa entidad federativa, como fue el caso en particular, pues Alejandro Mura tenía raíces directas en el estado de Oaxaca, a pesar que por circunstancias había nacido en la Ciudad de México. Entonces se registró como candidato a gobernador, el tribunal resolvió que sí tenía la residencia y entonces le ordenó al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca que lo registrara como candidato para la gobernatura del estado y pues toda la demás historia ya se la saben, ganó la elección y fue gobernador durante 6 años en el estado de Oaxaca, que finalmente pues está terminando su periodo de gobernador, ¿no? Y actualmente pues va a entrar un nuevo gobernador en el estado de Oaxaca, por cierto, por otro partido político, ¿no? Ya no ganó el PRI la elección de la gobernatura, actualmente ganó Morena la elección de la gobernatura y entonces va a entrar un candidato de Morena, no me acuerdo exactamente en qué fechas, pero creo que es por ahí de octubre o noviembre cuando hay cambio de gobierno en el estado de Oaxaca. También nos dice acá Antonio que Porfirio Muñoz Ledo en los 90 fue candidato a gobernador en Oaxaca por derecho de sangre, así que buen dato nos das Antonio, exactamente. Es más, creo que fue en la misma elección, si no se me olvida Alejandro, Antonio, fue en la misma elección en la cual Fox también creo que fue candidato al gobierno de Oaxaca y ganó Fox esa candidatura a gobernador. Sí, gracias Antonio, exactamente. Fue cuando ganó Fox para gobernador en Oaxaca, compitió Muñoz Ledo y obviamente pues todos sabemos que Muñoz Ledo tiene su residencia en la Ciudad de México, pero también pues sabemos que nació en Guanajuato y también sabemos que se cumple con el otro requisito que les decía de la residencia, porque obviamente pues, Muñoz Ledo es una persona muy conocida, no solo en Guanajuato, es de los políticos más conocidos en todo el país, inclusive, pues desde mi punto de vista, es de los políticos pues con mayor experiencia que tenemos actualmente en todo el país. Ya nos quedan muy pocos políticos como Muñoz Ledo, que nos puede hablar de lo que él vivió desde la presidencia de Luis Echeverría y López Portillo, todo desde allá, él lo vivió, no es una persona
que nos va a hablar de la historia, es una persona que nos va a hablar pues prácticamente desde los 60s cómo ha estado la política en nuestro país, ¿no? Entonces es un político muy experimentado, muy inteligente, pero para efectos de residencia, pues todo el país lo conoce, obviamente en Guanajuato lo conocían, y como tenía derecho de sangre, pues se registró como candidato al gobierno de Guanajuato. Pero vean cómo siempre en la residencia tenemos que revisar estos dos elementos, el derecho de suelo y el derecho de sangre, y se registran las candidaturas. Ahora, ¿por qué cuando gana un candidato tenemos que volver a revisar si cumple con los requisitos? A ver, ya llegó al INE este diputado, este que quiere ser candidato a diputado federal, ya llegó al INE, ya lo registró su partido, ya registró la fórmula propietario suplente, ya estuvo durante la campaña, durante todo el proceso electoral, ya gana. Cuando gana, el INE vuelve a revisar sus requisitos de elegibilidad. Porque a lo mejor sucedió que durante la campaña le dictaron un auto de formal prisión, lo que ahora se llama un auto de vinculación a proceso. Y la ley dice que si te dictan un auto formal prisión, un auto de vinculación a proceso, se suspenden tus derechos político-electorales. Entonces, quizá cuando inició la campaña no tenía este auto de vinculación a proceso, pero cuando terminó la campaña sí tenía este auto de vinculación a proceso. Entonces habría que suspenderle sus derechos político-electorales y no podría ser el candidato ganador. Sin embargo, aquí fíjense, hay toda una historia aquí. Se impugnaron muchos de estos casos y se impugnaron muchos casos y entonces la Corte tenía un criterio, una sala de la Corte tenía un criterio y la sala superior tenía otro criterio distinto. La sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decía que se tendrían que suspender los derechos político-electorales de un ciudadano si se le dictaba un auto de vinculación a proceso. Pero el Tribunal Electoral decía no, no se le pueden suspender los derechos político-electorales a una ciudadana, a un ciudadano, por el solo hecho de un auto de vinculación a proceso. Porque dice la sala superior, a esa persona se le tiene que proteger 3 derechos humanos. 1, el derecho a votar o a ser votado. 2, el derecho de presunción de inocencia. 3, el derecho que tiene de un debido proceso. Y 4, si le queremos poner, el derecho de audiencia. Yo tengo derecho a acudir a un juicio y defender. Entonces dice la sala superior, un auto de vinculación a proceso no va a suspender los derechos político-electorales de una persona. Necesitamos una sentencia definitiva. Pero la Suprema Corte, una sala decía no, con solo autovinculación a proceso se suspenden sus derechos político-electorales. ¿Qué sucede cuando hay una contradicción entre una sala de la Corte y la sala superior del Tribunal Electoral? Pues ahí es muy clara la ley y esa contradicción de criterios la resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ese asunto, esa contradicción de tesis, llegó hasta el Pleno de la Suprema Corte. Y yo cuando veía esas situaciones, pues decía, pues el Pleno de la Corte, pues va a resolver a favor de la sala de la Corte, pero ¿qué creen? No. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de la sala superior y señaló hasta que se tenga una sentencia definitiva, se van a suspender los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Entonces, bueno, si se le dictara a un candidato a diputado federal una autovinculación a proceso durante la campaña y gana la campaña, gana la elección, no por eso va a ser inelegible. Tendremos que tener una sentencia definitiva para que el candidato sea inelegible. Ahora fíjense, hay otro tema todavía más complejo. Imagínense que ustedes son candidatas o candidatos, ganan la elección, les dictan un auto formal prisión, pero además, algo más importante, el delito es grave y les ordenan o les declaran o les resuelven
pena privativa de la libertad. Te vas a la cárcel. Porque el delito es grave y no sé qué y no sé cuánto. Y ya ven cómo se está cuestionando ese tema de la prevención, la prisión preventiva oficiosa o no. Pues imagínense que sea oficiosa y ya lo dice la ley. No le damos chance al juez de analizarlo, porque la ley dice es oficiosa, eso hasta vas a la cárcel. Pero ganaste la elección. Entonces, ¿qué hacemos? Imagínense que llegó un caso al tribunal donde el candidato a la Diputación Federal era candidato por representación proporcional, pero ya había ganado la elección y ganó por representación proporcional. Nada más que le dictaron una autoformal prisión de vinculación a proceso, el delito es grave y lo metieron a la cárcel. Ahí ya cómo lo sacan. Si el delito es grave y es pena privativa de libertad, prisión privativa oficiosa, ¿no? Prisión oficiosa, ahí te vas. No hay forma de salir. Que eso pues también es un tema que se está discutiendo actualmente en la Suprema Corte, si debe ser pena privativa oficiosa, prisión preventiva oficiosa, o si lo debe de decidir el juez. El problema es que es una norma constitucional y la Constitución dice prisión preventiva oficiosa. Entonces, no le dan chance al juez de revisar todos los elementos en el expediente a ver si se tiene que ir a la cárcel o no. Eso se está discutiendo en la Corte. Insisto, el problema es que es un tema de la Constitución y la Constitución habla de prisión preventiva oficiosa, es decir, si se actualiza este delito, te vas a la cárcel y no hay forma que salgas bajo fianza. Bueno, imagínense esta persona, este candidato de representación proporcional que ganó. Aquí nos dice Antonio que la palabra oficiosa no significa en automático. Bueno, sí, tienes razón, Antonio, habrá que revisar los elementos, pero de entrada nos dice, por este delito tienes que entrar, ¿no?, a la cárcel de oficio. Tienes que entrar, solo que te puedas defender, pero desde mi punto de vista no debería decir pena privativa oficiosa. Debería ser prisión preventiva, pero no oficiosa. Prisión preventiva conforme a los elementos que tenga el juez en el expediente. Desde mi punto de vista, la Constitución no debe decir que es oficiosa, quien debe decir si tienes que entrar o no tienes que estar en la cárcel, debe ser el juez una vez que analiza todos los elementos que se encuentran en el expediente. No irte así, ¿no? No señalarlo en la ley. Desde mi punto de vista, no, la ley no debe llegar hasta allá. El que debe decidirlo es el juez. Pena privativa justificada. El que debe decir todos estos elementos debe ser el juez, no debe de ser necesariamente la legislación la que lo señale. Sí, adelante, Jesús, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días. Maestro, el caso de Rogelio Franco Castán en Veracruz, exsecretario de Gobierno con Miguel Ángel Yunes, a él lo meten a la cárcel por faltas a la autoridad, por ultrajes a la autoridad, ¿no? El ultraje a la autoridad consiste, se supone, si el hecho existió, en que le rompió la orden de aprehensión a unos porque él tenía ahí su amparo, a unos ministeriales, y con eso ya lo metieron a la cárcel. Toma protesta, maestro, mediante un escrito en la Cámara de Diputados. El presidente del primer día, que es el decano de la Cámara, que había sido o era perredista, le da lectura a la protesta. Dice, yo no puedo estar presente, pero por este medio tomo protesta de mi cargo. Sigue en la cárcel. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que procede? Sí tomó protesta, pues, digo, por escrito, pero sí toma protesta. Entonces, en automático debería de entrar el fuero a su favor. ¿Qué elección ganó Jesús? Él es diputado federal plurinominal por la tercera circunscripción, era quien encabezaba la circunscripción de su partido, del PRD. Así es, Jesús, es que mira, aquí hay que ver, antes de que tomara protesta, ya tenía ese juicio, y ese juicio era pena privativa de la libertad. Entonces, bueno, lo que se hace ahí es pues que te vas a la cárcel
Y una vez que se resuelva el asunto o que puedas salir de la cárcel, puedes ejercer el cargo. Habrá que ver cuánto lleva el cargo, ¿no? Porque como antes del fuero fue el juicio, ya no aplica aquí el fuero. Y entonces, si es pena privativa de la libertad, es un delito grave, te tienes que ir a la cárcel, bueno, tú te vas a seguir defendiendo en la cárcel. Pero ojo, como tú muy bien lo señalas, Jesús, ya tomó protesta del cargo, ya es diputado en ese momento, pero no puede ejercer hasta que salga de la cárcel. Si sale de la cárcel un año después, pues podrá ejercer ese cargo 2 años en el Congreso. Si sale 2 años después, pues tendrá un año para ejercer el cargo en el Congreso. Y si no alcanza a salir en los 3 años, pues no va a poder ejercer el cargo. Porque, insisto, el juicio inició antes de que ganara la elección y de que adquiriera el fuero al tomar protesta. Pero eso no quiere decir que no, que es inelegible, y eso tampoco quiere decir que se suspenden sus derechos. Va a estar en la... Pero en realidad, perdón, pero en realidad sí están suspendidos, maestro, porque, a ver, si yo tengo derecho a votar y ser votado, y en consecuencia, si gano la elección, tengo derecho a desempeñar el cargo. Y entonces ganó la elección, digo, es diputado plurinominal, ganó, y no le permiten desempeñar el cargo aun cuando esté allá, digo, en realidad sí está suspendido de facto de sus derechos políticos electorales. Digo, eso me parece a mí. Pues sí, sí puede ser, Jesús, porque el problema es que es un delito grave y no puedes salir de la cárcel y no puedes ejercer tus funciones de diputado si estás en la cárcel. Necesitarás ir al Congreso. Para ejercer tus funciones como diputado tienes que estar en el Congreso, no puedes estar en una oficina, no puedes estar en una casa, no puedes estar mucho menos en la cárcel. Tienes que estar en el Congreso. Entonces, pues ahí está la discusión, ¿no? Porque de alguna forma sí eres diputado, pero para ejercer el cargo tienes que estar en el Congreso. Si se suspenden tus derechos político-electorales, no podía haber ganado la elección y no podía haber tomado protesta y no podía haber sido diputado ya en funciones. Sí es diputado, pero no puede ejercer el cargo. Entonces, sí es un tema de discusión si se suspendieron sus derechos o si no están suspendidos, pero no puede ejercerlos. Porque viene ahí, ¿no? A lo que llamamos nosotros, pues se enfrenta el electoral con el penal. Y cuando se enfrenta el electoral con el penal, pues por lo general siempre gana el penal. Oye, es que sabes que es un delito grave, está en la cárcel y no puede salir. Entonces uno ya como juez electoral, ¿qué puede hacer? Pues esperar a que salga, porque la ciudadanía pues votó por él, ganó la elección, tomó protesta, el problema es que está en la cárcel. Por ejemplo, si hubiera salido bajo fianza, porque el delito no es grave, sí podría estar ejerciendo el cargo en el Congreso. Pero como el delito es grave y está en la cárcel, pues ganaste la elección, la ciudadanía votó por ti, pero pues, no puedes ejercer el cargo. Entonces es un tema ahí que no realmente no lo regula muy bien la ley, pero el tribunal dijo, mira, mientras estés en la cárcel no puedes ejercer el cargo. El día que salgas de la cárcel puedes ejercer el cargo, porque para ejercer el cargo tienes que estar en el Congreso de la Unión. No sé cómo lo ves tú, Jesús, porque si es un tema que no está regulado. Yo creo, maestro, que en realidad es la vuelta que le dan los gobiernos locales, inclusive puede ser el gobierno federal también, digo, de cómo vencer a sus enemigos. Por ejemplo, este es ultrajes a la autoridad. Si un policía dice que le dijo palabras altisonantes, entonces ya está ultrajando a la autoridad y lo llevan a la cárcel. Lo llevan a la cárcel y al segundo o tercer día, entonces ya le avientan otras órdenes de aprehensión, pues que seguramente llegó alguien y presentó denuncias casualmente en contra de ese servidor público, ya denuncias por delitos mucho más graves. Pero ya mientras, ya ahí te detienen y ahí está. Yo creo que en esa parte no hemos evolucionado y vemos la parte más pragmática de la política sobre los derechos que señala la Constitución, cualquiera pudiera quedar fuera. Por ejemplo, aquí en Veracruz está este caso, está el caso de el día de la toma de protesta de un alcalde, va a tomar protesta y ese día me lo meten a la cárcel, a ese alcalde y al suplente, a los dos los meten a la cárcel, y así que tenemos 3, 4 historias parecidas en este inter de gobierno. Claro, ellos han de entender aquella frase que dice Maquiavelo, que si los hechos, cuando los hechos te acusen, que el resultado te excuse.
Pero creo que nosotros que vamos hacia otro rumbo, hacia la defensa de los principios que se establecen en la Constitución, pues debemos de pugnar porque este tipo de normas o de disposiciones se vayan haciendo a un lado. Es más, inclusive darles la protección desde el momento en que son candidatos, que no se pueda ejercer alguna acción en contra de ellos, porque una vez teniendo candidatos, entonces empiezan los regalos de órdenes de aprehensión a diestra y siniestra, sobre todo con los más molestos hacia el gobierno. Sí, fíjate, Jesús, que tocas una muy buena idea que yo nunca había pensado, pero habría que revisarla, ese tema de que tuvieran algún cierto o una cierta protección o algún cierto fuero ya durante la candidatura, durante la campaña, es decir, cuando el INE dice cumples con todos los requisitos y vas a poder ser candidato y vas a ser candidato durante toda la campaña, pues quizá ahí tener una cierta protección sobre asuntos penales, algún cierto fuero, no solamente que gane, sino también quizá habría que revisar el tema que durante la campaña todas las candidaturas tuvieran una protección legal, un cierto fuero. Ya se acaba la campaña y no ganaste, pierdes ese fuero. Si ganaste, pues obviamente vas a adquirir ya el fuero como diputado, como senador o como cualquier otro cargo. Porque si no, tienes mucha razón, Jesús, estamos ahí de que pues la materia penal se incorpora al tema electoral y bueno, pues queremos inhabilitar una candidatura, pues vamos ahí presentando diversos asuntos en materia penal, pues para que lo metan a la cárcel, ¿no? De alguna forma, y este candidato no tenga alguna protección para evitar que entre a la cárcel. Habrá que revisar el procedimiento penal. Vean cómo se enfrenta el penal al electoral, pero es completamente distinto. Como yo les decía en otras sesiones, en materia electoral los asuntos se resuelven en 15 días, en 3 semanas. ¿Qué tribunal resuelve en 3 semanas a partir de que se presenta una demanda? Tenemos una sentencia definitiva en 3 semanas. Pocos tribunales en el mundo resuelven en 3 semanas un asunto como definitivo inatacable. En el Tribunal Electoral, si llega un asunto a la Sala Superior, en 3 semanas tenemos en promedio una sentencia definitiva inatacable. Eso muy pocos tribunales en el mundo lo pueden decir. Entonces hay certeza en materia electoral. Tienes algún problema en materia electoral, llegas hasta la Sala Superior y sabes que la Sala Superior en 15 días te va a resolver el asunto. Bien, mal o regular, pero como definitivo inatacable. Pero cuando nos pasamos al tema penal, pues ustedes lo deben saber muy bien, los que se dedican al penal. Ahorita hay varios casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay varias denuncias, varias quejas, porque dicen es que en México hay personas que tienen 15 años en la cárcel sin una sentencia definitiva. ¿Cómo es posible? Creo que el récord que tenemos, que está el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una persona que tiene 17 años en la cárcel sin una sentencia definitiva. ¿Cómo es posible que nuestro sistema penal pues tenga esas irregularidades, que puede haber una persona en la cárcel todavía a la fecha con 17 años en el juicio sin una sentencia definitiva? Entonces, nada tiene que ver el electoral con el penal y es aquí cuando pues se cruzan las dos materias, ¿no? En el electoral ya ganaste la elección, pero resulta que en el penal te metieron a la cárcel y no puedes salir para ejercer el cargo. Entonces, como muy bien dice Jesús, ¿qué pasa con los derechos políticos de esa persona? Creo que esa es una idea que habrá que analizarla a fondo, si de alguna forma pudieran tener alguna especie de fuero las candidaturas, no solamente ya a la hora de ejercer el cargo, sino durante las campañas, que no es mucho tiempo, podrían tener una cierta protección contra la materia penal. Claro, ya si no ganas la elección, pues ya que entre la materia penal, y si ganas la elección, pues vas a tener fuero, y entonces la materia penal va a tener que esperarse a que pierdas el fuero como legisladora, como legislador. Son temas que hay que revisar, pero muchas gracias por los datos que nos comentaste, Jesús. Son muy interesantes y bueno, hasta ahorita dice la Sala Superior. Si estás en la cárcel, hay que esperar que salgas de la cárcel. Si no estás en la cárcel, entonces sí puedes ejercer el cargo. Y también dice la Sala Superior, oye, un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso, de ninguna forma van a suspender tus derechos político-electorales, aunque algunas legislaciones estatales señalan que sí, se suspenden. La Sala Superior, les digo, ya en una controversia que tuvo directamente
con una sala de la Suprema Corte, pues el Pleno de la Corte decidió que no se van a suspender tus derechos políticos por un auto de vinculación a proceso, porque ahí saltan varios derechos humanos. El derecho a votar, el derecho a ser votado, derecho de audiencia, derecho de debido proceso, derecho de presunción de inocencia, todos esos derechos humanos que están en la Constitución y que están en los tratados internacionales se tienen que aplicar antes de que se suspendan todos estos derechos humanos. Pero son asuntos muy interesantes que ahí están. Y estos casos de Veracruz que señala muy bien Jesús, pues han llegado hasta la sala superior y la sala superior dice, bueno, es que aquí pues tengo el freno de manos que es el proceso penal. Si se dijo que está en la cárcel, que el delito es grave, que no admite fianza y que va a estar en la cárcel, pues ahí sí yo como materia electoral no puedo hacer nada más que decir, bueno, cuando salgas de la cárcel, si todavía estás durante tu periodo que ganaste como diputado, pues puedes integrarte al Congreso y ejercer tus funciones de diputado. Entonces, si ganó para diputado 3 años, pues si sale de la cárcel antes de esos 3 años, inmediatamente se incorpora al Congreso y puede ser diputado. Ahora fíjense qué pasa. Tenemos diputados federales y diputados locales. Digo, diputados federales propietario y suplente y diputados federales propietario y suplente. Si por ahí queda la vacante del propietario, pues entra el suplente. Para eso son las fórmulas, ¿no? Igual en senadurías, si por ahí queda la vacante del propietario, es el suplente. Pero ya nos han llegado casos también al tribunal, donde resulta que no está el propietario, ni tampoco el suplente. Muchas veces, de verdad, la realidad rebasa a lo que dice la legislación. La legislación dice, no hay problema, si no hay propietario, pues entra el suplente. Pero ya hemos tenido casos donde no hay propietario, tampoco hay suplente. Casos muy lamentables, ¿no? Por ejemplo, un caso en Sonora, en diputaciones locales en Sonora, pues de repente ganó un candidato a la diputación local en Sonora, el propietario, pues resulta que el suplente lo asesinó. El suplente lo mató para ejercer el cargo él como suplente. Pero ahí las autoridades en Sonora se dieron cuenta que fue el suplente el que mató al propietario y entonces el suplente pues se escapó. Entonces era prófugo de la ley. Entonces vean cómo en el Congreso de Sonora no teníamos en un curul ni propietario ni suplente. ¿Qué hizo el Congreso de Sonora? Pues convocó a una elección extraordinaria. Y en esa elección extraordinaria, pues ya si quieren saber bien la historia, pues ganó la esposa del que había ganado como propietario. Pero vean cómo se dan casos donde no hay ni propietario, no hay ni suplente. Hubo otro caso muy interesante donde saben qué pasó. Por eso si algún día van a hacer políticas o políticos, fíjense muy bien con quién van en la fórmula. Un caso que también llegó al tribunal fue donde el que impugnó la elegibilidad del propietario fue el suplente. Y llegó el suplente y le dijo al tribunal, ¿sabes qué? El propietario no renunció a su cargo en las fechas que marca la ley, porque todavía cobró la quincena después de que renunció a su encargo, etcétera. Y resolvió el tribunal, pues tiene razón, efectivamente, no renunció a su cargo como marca la ley, por lo tanto eres inelegible y el que entró en funciones fue el suplente. Entonces hay muchos casos donde la ley no alcanza a dar toda la protección, porque hay casos donde no hay propietario o no hay suplente. O el caso que les platicaba en senadurías de la República. ¿Por qué tuvimos elecciones en el 2021 para senadores de la República? Tuvimos una elección, como ya lo vimos en Nayarit. En el 2021, elección del Senado de la República, pues se hizo muy raro, pero en Nayarit tuvieron elecciones para el Senado de la República en el 2021 porque el senador propietario pues se registró para la candidatura al gobierno del estado de Nayarit y ganó el gobierno del estado de Nayarit. Entonces quedó la vacante ahí del escaño en el Senado de la República, dijeron que venga el suplente, no había suplente. ¿Por qué no había suplente? Porque el suplente había sido un ministro de culto que no renunció a su encargo en un momento, en las fechas que marca la ley, y como no renunció en los plazos que marca la ley a ser ministro de culto, no pudo ser o no pudo ejercer el cargo de suplente. No fue elegible como senador suplente.
Entonces solamente quedó el propietario, y como solamente quedó el propietario, se va a la elección de la gobernatura y la gana, pues quedó ahí la vacante del Senado de la República en Nayarit. Entonces el INE decidió organizar una elección extraordinaria para el Senado de la República en Nayarit en el 2021, donde volvió a ganar Morena esa senaduría y entró una nueva senadora para ejercer los 3 años que quedaban en el Senado de la República. Y al entrar una candidata senadora, es decir, al ganar la elección extraordinaria una mujer senadora, quedó la paridad de género en el Senado de la República a partir de 2021. Y ahorita podemos decir claramente que en el Senado de la República hay 64 senadoras y 64 senadores. Antes eran 65 senadores y 63 senadoras, casi paridad de género. Había un senador más, pero ese senador más se va al gobierno de Nayarit, gana la elección y entonces quien lo sustituye es una mujer senadora que ganó la elección. Entonces actualmente ese es un dato histórico que quién sabe si se va a repetir para el 2024, pero ahorita tenemos ese dato histórico muy, muy importante, donde tenemos 64 senadoras y 64 senadores exactamente en el Senado de la República, y como ya lo vimos en diputaciones federales, de las 500 curules que tenemos, pues actualmente tenemos 250 diputadas y 250 diputados. Pocos conocen este dato, pero ¿saben dónde estudian más este dato que en México? En el extranjero. En el extranjero sí les ha llamado mucho la atención que tengamos paridad de género en ambas cámaras. Exactamente la mitad de diputadas y exactamente la mitad de senadores. Bueno, además de la elegibilidad, una elección se puede anular cuando no tenemos propietario ni no tenemos suplente. Ya lo vimos, se gana la elección en un distrito, en diputaciones federales, entra a la fórmula ganadora, propietario, suplente o propietaria y suplente. Pero ya vemos que si el propietario no cumple con los requisitos ya que se ganó la elección, entra el suplente. Si el suplente tampoco cumple con los requisitos ya que se ganó la elección, entonces no tenemos ni propietario ni suplente, no hay candidato ganador, ni propietario ni suplente. ¿Qué sucede cuando no hay candidato ganador? Hay que convocar a una elección extraordinaria. Entonces, ojo, cuando gane una fórmula en diputaciones federales y el propietario sea inelegible y el suplente también, no le va a quedar al INE más que convocar a una elección extraordinaria para elegir a una nueva diputación, tanto al propietario como al suplente. No puede quedar ahí la vacante porque eran los dos inelegibles, se convoca a una elección extraordinaria, como ya ha sucedido en unos casos, donde tenemos que tener una elección extraordinaria porque fueron inelegibles o porque se anuló la elección. Si se anula la elección de diputaciones federales, entonces también procede que se convoque elecciones extraordinarias. ¿Cuándo se puede anular una elección de diputaciones federales? Y nos dicen las causales de nulidad, aquí están, solamente son 2 directamente en nulidad de elección de diputaciones federales. La primera nos dice, cuando alguna de las causales señaladas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas del distrito. ¿Qué dice aquí la ley en pocas palabras? Que cuando un tribunal anule el 20% de la votación de las casillas, se anula la elección en el distrito. Pero a ver, en un distrito, los que trabajan o los que han estado en el INE lo deben saber muy bien, pues en un distrito aproximadamente, en un distrito federal de diputaciones federales, aproximadamente se instalan 500 casillas en promedio. Hay distritos más grandes con 600, hay otros distritos con 700 casillas. Pero imaginemos un distrito con 500 casillas. Dice la ley, hay que anular la votación en 100, el 20%. Entonces imagínense ir al tribunal, vía un juicio de inconformidad y decirle al tribunal, oye, ¿sabes qué, tribunal? Anula la votación en el 20% de las casillas. Porque sucedieron estas causales de nulidad, las que estudiamos ayer y antier, etc. Sucedieron estas causales de nulidad, entonces anula la votación en el 20% de las casillas.
Va a ser muy difícil que un tribunal anule 100 casillas. Anular la votación en 100 casillas es que pasaron irregularidades graves y determinantes en 100 casillas. Lo que nos dice la experiencia de los últimos procesos electorales es que se anula la votación en 3, 4, 5 casillas. 100 cuando mucho. Digo, 10 casillas cuando mucho. Pero anular 100 casillas, créanme que este supuesto va a ser muy difícil que se presente. Entonces, esta causal de nulidad también es muy complejo que se presente. Va a ser difícil que se presente esta causal de nulidad, pero puede darse ahí que el tribunal anule el 20% de la votación en una casilla y entonces se tenga que anular la elección. Por lo general, lo que sucede en las casillas siempre, como ya lo vimos ayer, son errores en el acta de escrutinio y cómputo. Pero por errores en el acta de escrutinio y cómputo, como ya lo vimos ayer, esos errores no van a provocar que se anule la votación en las casillas. Los errores en el acta de escrutinio y cómputo, lo único que van a provocar es el recuento de votos, que ya lo analizaremos en otras sesiones. Lo único que va a provocar esto es recuento de votos, pero va a ser muy difícil entonces que se acredite en por lo menos el 20% de las casillas causales de nulidad y se anule. Bueno, ese supuesto, pues prácticamente hay que descartarlo. Por ahí podría presentarse en algún distrito muchas irregularidades que sucedan en una elección. Por ejemplo, en Oaxaca ya se dio el caso. En un distrito en Oaxaca, pues resulta que hubo irregularidades en ese distrito, se quemaron paquetes, no llegaron paquetes al Consejo Distrital en más de un 20%. O sea, para que me entiendan, se recibió el 70% de la votación y no se recibió el otro 30%. Entonces, aquí en ese distrito de Oaxaca, yo creo que el dato fue del 2015, sí, creo que fue una elección en el 2015 de diputaciones federales. Bueno, en ese distrito de Oaxaca no llegó el 30% de los votos al Consejo Distrital, más del 20%. Entonces, de entrada decimos, aquí sí se actualiza la causal de nulidad porque se anuló la votación en más del 20% de las casillas, porque no se recibió la votación en 30, solamente se recibió por ahí del 70% de la votación. Pero analizando el expediente, el tribunal dijo, es que todas estas irregularidades no la provocaron los partidos, tampoco las provocó el INE, tampoco las provocó la ciudadanía, sino fue un grupo el que provocó de mala fe todas esas irregularidades. Querían sabotear la elección. Un grupo de disidentes en ese distrito, un grupo ajeno al proceso electoral, que no participaron directamente en el proceso electoral como ciudadanía, como partidos políticos, como candidaturas o como autoridades que organizan el proceso. Entonces, ¿saben qué dijo en ese caso la Sala Superior? Como las irregularidades las cometió un grupo ajeno al proceso electoral, un grupo disidente, no vamos a anular la elección. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr lo que quiere ese grupo disidente, que se anule precisamente la elección por actos que ellos cometieron. Y dice la Sala Superior, como las irregularidades las provocó un grupo ajeno al proceso electoral, pues no vamos a consentir lo que quiere ese grupo ajeno, que se anule la elección. Entonces, en ese distrito se tomaron en cuenta la votación del 70% más o menos de las casillas, y con ese 70% se dijo ganó este y perdió este, porque fue un grupo disidente. Ahora es un caso de excepción, donde la Sala Superior excepcionalmente dijo es que los actos, las irregularidades las provocó un grupo disidente y nadie puede beneficiarse por su propio dolo. Aplicó ese principio, dijo a este grupo disidente lo que quería era sabotear la elección, cometió todas esas irregularidades para que se anulara la elección, porque no estuvo de acuerdo con el candidato ganador, pues no vamos a consentir, ¿no?, lo que quería ese grupo disidente y no se anuló la elección. Son casos excepcionales. ¿Cómo se probó, maestro, que era un grupo disidente? ¿Perdón? ¿Cómo se probó que era un grupo disidente?
Porque había ahí diversos testimonios, diversas manifestaciones, inclusive ese grupo disidente pues lo anunció que ellos habían provocado todas esas irregularidades, que no estaban de acuerdo con la candidatura ganadora. Era un grupo de maestros en el estado de Oaxaca, porque yo al principio pensé que era el crimen organizado, pero no, era un grupo de maestros disidentes con el proceso electoral y se manifestaron en el proceso electoral. Inclusive hay videos, hay fotografías, etc. Es una serie de pruebas donde se acredita efectivamente que eran personas que pertenecían a ese grupo, es decir, eran maestros, un grupo de maestros, ahí que sabotearon, ¿no?, la elección. Pero es un caso excepcional y ojo, es un caso que resolvió la integración anterior de magistradas y magistrados de la Sala Superior. Si llegara otro caso para este 2022, ya no sabemos si es el mismo criterio el que se tomaría en cuenta o no, porque las magistradas y los magistrados que resolvieron ese asunto, pues ya terminaron el periodo en la Sala Superior, ahora tenemos nuevas magistradas, nuevos magistrados, y yo no les puedo asegurar que tomaran ese mismo criterio. Siempre hay que revisar, esto tampoco se les pase nunca, siempre hay que revisar el caso concreto. Y sobre todo, muchas veces nos dicen en el tribunal, oye, es que en esta elección resolviste así y en la otra elección resolviste diferente. Es que hay que ver y analizar las pruebas en el expediente. Acuérdense, ningún tribunal puede resolver sin tener las pruebas en el expediente. Para hacer una afirmación en una sentencia, tenemos que tener las pruebas en el expediente. Entonces hay casos donde tienen pruebas, hay casos donde no hay pruebas, y entonces parece el mismo caso, pero se resuelve distinto, porque en un caso se tenían estas pruebas y en otro caso no se tenían esas pruebas. Por eso siempre en materia electoral no hay que irnos con la finta, ya pasó así en Oaxaca, va a pasar así también en Veracruz, no, quién sabe. Hay que ver siempre el caso concreto y pues ahí aplicó esta figura de que nadie puede beneficiarse por su propio dolo. Lo mismo ha dicho la Sala Superior. Si el partido político comete las irregularidades en la casilla, no se puede anular la votación en esa casilla si es que ese mismo partido impugna que se anule la votación en esa casilla. Así empezamos, por ejemplo, en 1991. El partido veía que iba a perder la votación en esa casilla, entonces a las 5 de la tarde armaba un relajo en la casilla para que se anularan los votos. Y luego impugnaba ante el tribunal ese mismo partido y le decía al tribunal, oye, quiero que se anule toda la votación en esta casilla porque pasó todo esto. Pero el tribunal le decía, oye, pero todo esto lo hiciste tú. Entonces, ¿sabes qué? Nadie puede beneficiarse por su propio dolo y no vamos a anular la votación en esa casilla. Pero son casos excepcionales, ¿eh? Ahí están, son casos excepcionales y siempre hay que ver el caso concreto. Por ejemplo, otro caso en Veracruz, no sé si los compañeros de Veracruz recuerden, pero hace mucho en un municipio en Veracruz aparecieron por ahí en 2 o 3 casillas en una elección municipal, creo que era municipal, no recuerdo bien el dato, pero una elección municipal en Veracruz, aparecieron por ahí en 2 o 3 casillas, nada más de toda la elección, boletas apócrifas, boletas falsas. Y entonces llegaron hasta el tribunal, hasta la Sala Superior, porque decían el que ganó, oye, por ejemplo, no me acuerdo bien de los datos, no me hagan mucho caso, pero el que ganó decía, oye, aparecieron 10 boletas falsas, por ejemplo, pero ¿sabes qué? Yo gané con una ventaja de 200 votos. Entonces, ¿sabes qué, tribunal? Pues descuenta esos 10 votos falsos y sigo ganando con 190. ¿Por qué vas a anular la elección? Pero en ese tiempo la integración de la Sala Superior también, que no es la actual integración, sino la integración anterior, me acuerdo que en ese tiempo el presidente de la Sala Superior, el magistrado Luna Ramos, dijo, no, ¿sabes qué? Es que no se trata de cuántas boletas fueron las falsas y si tú ganaste todavía con mayor ventaja que esas boletas falsas, a lo mejor tú ganaste por 200 votos de ventaja y nomás hay 10 boletas falsas, pero se dijo en ese caso, como hay boletas falsas en esa elección, no puede ser válido. 1, 2 o 3, pero hay boletas falsas. Entonces nosotros como tribunal no podemos permitir que sea válida una elección donde en varias casillas aparecieron boletas falsas, apócrifas, aunque no sean determinantes para el resultado de la elección. Pues fue otro caso excepcional, donde se anuló una elección simple y sencillamente por el hecho que en 2 o 3 casillas aparecieron boletas apócrifas. Algo así
Se impugnó también el año pasado en la elección de Campeche, en la gobernatura de Campeche, pues un partido político llegó también hasta la sala superior y le dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí en Campeche hay boletas apócrifas, por eso me ganaron, ¿no? Dijo el partido que quedó en segundo lugar al que quedó en primer lugar, que también fue Morena, con pues esta gobernadora muy famosa que ustedes conocen, Laida Sansores, en su elección, pues impugnó porque se decía que había boletas apócrifas. ¿Qué decidió en ese tiempo la Sala Superior el año pasado? Vamos a abrir todos los paquetes del Estado. No, pues que el instituto ya abrió 2/3 partes, no importa. Que el tribunal abrió una tercera parte, no importa. Aquí en el tribunal vamos a ir a Campeche y vamos a abrir ahí todos los paquetes, absolutamente todos los paquetes de la gobernatura de Campeche. Entonces me tocó ir a mí, entre otros funcionarios de la Sala Superior y del Tribunal Electoral, fuimos ahí, fueron magistrados de la Sala Especializada, magistradas y magistrados, y fueron magistradas y magistradas de la Sala Ciudad de México, hasta allá a Campeche a abrir los paquetes, se abrieron todos los paquetes, y por lo menos yo les puedo decir que en la mesa que yo estuve ahí presente abriendo los paquetes con los representantes de todos los partidos políticos, no apareció ni una sola boleta apócrifa, ni una sola. Se confirmaron los resultados y prácticamente, después de abrir todos los paquetes, prácticamente los resultados fueron los mismos. Es decir, el Instituto Estatal Electoral de Campeche había hecho bien su trabajo, ahí estaban las boletas. Lo único que nos encontramos, como sucede en la mayoría de los recuentos, fue errores en el llenado de algunas actas de escrutinio. Eso siempre sucede. Y también se discutieron algunos votos donde el Instituto Estatal de Campeche dijo, aquí el voto es nulo, y cuando revisó estos casos el Tribunal Electoral, bueno, en algunos casos cambió el sentido del voto, y el tribunal dijo, no, aquí en estos casos el voto no es nulo, aquí en estos casos el voto es para tal partido político. Pero no pasó de ahí, de corregir la calificación de algunos votos, y se confirmó el resultado de la elección en Campeche, que por cierto, un resultado muy cerrado. Pues también la experiencia que tenemos en el tribunal es que cuando hay un resultado muy cerrado en una elección, pues créanme que de entrada va a aplicarse, ya lo veremos posteriormente, pero un resultado muy cerrado, créanme que de entrada va a aplicarse el recuento de votos total. Porque el partido que pierde por muy pocos puntos, lo primero que hace ante los tribunales electorales es decirle, ¿sabes qué, tribunal? Revisa todos los votos, abre todos los paquetes y vuelve a contar todo. Primero se lo solicita al instituto y posteriormente se lo solicita al tribunal porque pues el resultado es muy cerrado. Ahora, ¿cuándo se entiende que un resultado es muy cerrado? Pues cuando es de menos de 5 puntos. Ya vamos a ver cuando veamos las causales de nulidad que están en la Constitución, cómo en la Constitución ya se implementó un parámetro muy claro. Y dice la Constitución, si la elección es de menos de 5 puntos, el resultado es cerrado y se puede anular una elección. Si el resultado es de más de 5 puntos, la diferencia entre primero y segundo lugar, pues ya es mucho más complejo que se pueda anular una elección. Y saben que esta lectura ya la revisaron los partidos políticos. Y los partidos políticos, la experiencia que tenemos aquí en el tribunal es que, pues cuando pierden por más de 5 puntos, ya no impugnan la elección. Pero cuando pierden por menos de 5 puntos, sí llegan con todos los argumentos hasta el tribunal electoral, ¿no? Tanto el local como después el federal. Entonces, 5 puntos como es que es el parámetro que ya están midiendo la mayoría de los partidos políticos para impugnar o no impugnar una elección. ¿Qué pasó en el 2018? Acuérdense, un dato histórico que yo no sé si se va a repetir en México o no, pero nosotros en el tribunal pues estábamos preparados para el 2018, pues pensando que iba a pasar lo mismo que en el 2006 y en el 2012. Fíjense, en el 2006 se presentaron más o menos 370 demandas con motivo de la elección presidencial. En el 2012 por ahí 380 demandas con motivo de la elección presidencial que había que resolver en plazos breves. 2018, ¿qué pensamos en el tribunal? 2018, no, pues ¿sabes qué? Pues calcúlale lo mismo que en el 2 y que en el 2006. Calcúlale que van a llegar más de 300 demandas con motivo de la elección presidencial. ¿Y qué creen que pasó? Nadie impugnó en el 2018
la elección presidencial. Todos los partidos aceptaron los resultados, es más, creo que la misma noche de la elección o al día siguiente de la elección, todos los partidos políticos se pronunciaron y aceptaron los resultados electorales de la elección presidencial. ¿Qué fue esto? ¿Qué nos deja como experiencia? Que si te ganan por más de 5 puntos, ya no van a impugnar la elección los partidos. Es raro, se puede dar el caso, porque ellos tienen derecho a impugnar una elección, aunque te ganen por 30 puntos, ¿no? Pero la experiencia de los partidos políticos es, si me ganan por más de 5, ya vieron que es muy complejo que se anule una elección, y entonces por lo general no la impugnan. Pero cuando es de menos puntos, sí se impugna. Y hemos tenido muchas elecciones donde se ganan por 1 punto, por medio punto, por 2 puntos, por 3 puntos. Entonces, créanme que todas esas elecciones, como que ya en automático los partidos políticos dicen, no, pues vamos a impugnar la elección, porque aquí me ganaron por 2 puntos, me ganaron por 1 punto. Y las elecciones municipales que anuló la Sala Superior en el 2021, varias elecciones municipales que se anularon, todas tenían ese parámetro así muy claro, menos de 5 puntos, y muchas se anularon. No crean que nada más llegan las impugnaciones al tribunal y no se anulan las elecciones. En el 2021 se anularon en todo el país 15 elecciones municipales. Entonces ahí está el tema de que sí se siguen anulando elecciones por diversas irregularidades. Pero de esas 15 elecciones, no tengo exactamente el dato, pero créanme que de estas 15 elecciones que se anularon, yo creo que en las 15 el resultado fue menos de 5 puntos. Entonces, ojo, cuando hay elección cerrada, también lo dice la ley, ya lo vamos a ver cuando entremos al recuento de votos. La ley dice, si te ganan por menos de 2 puntos, puedes exigir recuento total de votos, que se abran todos los paquetes en ese distrito. Si el resultado es cerrado en el distrito, tu partido que obtuviste el segundo lugar, puedes decirle al tribunal o al INE, ábranme todos los paquetes porque me ganaron por un resultado cerrado. Ahora, eso es una inconsistencia en la ley que luego ya vamos a revisar cuando lleguemos a esa parte. Pero la ley dice, el segundo lugar puede solicitar recuento total de votos. Entonces yo cuando leí eso en la ley, ya lo veremos, les digo después, pero cuando leí el segundo lugar yo me quedé pensando, ¿y por qué el tercero no puede? ¿O por qué el cuarto lugar no puede? ¿Por qué el único que puede solicitar recuento de votos total es el segundo lugar? Pero bueno, siempre lo hace el segundo lugar, ¿no? Pero en un momento dado, si no lo hace el segundo lugar, pues yo digo, pues el tercero también podría pues, solicitar recuento total de votos, si el resultado entre el primero y segundo lugar es muy cerrado. A lo mejor el tercer lugar también está muy cerquita del primero y del segundo lugar. También tendría que tener derecho. Sin embargo, la ley dice, el segundo lugar deberá de solicitar un recuento total de votos. ¿Y qué quiere decir recuento total de votos? Contar todas las boletas de todo el distrito. Y como ya les dije, en un distrito por lo menos se instalan 500 casillas. Es decir, en un distrito por lo menos tenemos 500 paquetes. Entonces habrá que abrir los 500 paquetes y volver a contar todo si es que el resultado fue muy cerrado. Ya veremos esa figura cuando entremos al recuento de votos. Y la única causal, la otra causal que no hemos analizado para diputaciones federales es esta, pero realmente esta no necesita mayor análisis, de verdad, porque yo digo, pues es que cuando pase esto, pues va a ser muy difícil, ¿no? Que suceda, pero si sucede, pues en la mayoría de los casos sí se tendría que anular la elección, porque nos dice la ley, cuando no se instale el 20% de las casillas en el distrito. Pues solamente este caso de Oaxaca que les platiqué, donde no se recibió el 20% de los votos. Aquí es otro supuesto, que no se instale el 20% de las casillas en ese distrito. Pero fíjense, el INE desde 1991, en ese tiempo IFE, ahora INE, desde 1991 ha instalado en promedio el 99.9% de las casillas. Siempre instala las casillas el INE. Ahora, que no se le pase en un distrito instalar el 20%, pues debe ser un caso muy delicado en ese distrito para que el INE nos diga, ¿sabes qué? No pude instalar el 20% de las casillas en este distrito. Acuérdense, pues, que existe el crimen organizado, que la situación está muy delicada, hay que ser realistas, hay zonas, territorios del país
donde no pueden entrar diversas autoridades, pero hasta la fecha no hemos tenido un caso donde nos diga el INE, no instalamos el 20% de las casillas. En los 300 distritos del país, en el 2021, no sucedió un caso en ninguno de los 300 distritos donde el INE nos haya dicho, ¿sabes qué? No pude instalar el 20% de las casillas. Afortunadamente en el 2021, pues sí se instalaron todas las casillas y también afortunadamente en el 2021, pues no se anuló ninguna elección de diputaciones federales. De las 300, no se anuló ninguna elección de diputaciones federales. Y ya para terminar el día de hoy, porque mañana seguimos con senadores y con la causal genérica, luego nos falta la presidencia de la República, luego nos faltan las causales de nulidad de la Constitución, luego la invalidez de violación por principios constitucionales y al final también tenemos que revisar recuento de votos, tenemos que revisar juicio de inconformidad y también por ahí traigo algunas presentaciones de una elección que se anuló por símbolos religiosos y traigo por ahí otra presentación de una elección que se anuló por violencia política en razón de género. Tenemos que llegar a todos esos casos, ¿no? Aquí nos dice José Guillermo la elegibilidad de, a ver, se me fue aquí nos dice Antonio, Antonio ya lo vimos, ¿no? Ah, no, esto no lo había visto. A ver, Antonio nos dice, en la razón por la que el nuevo gobernador de Tamaulipas se regresó unos días al Senado de la República ante una posible orden de aprehensión en su contra. Sí puede ser eso, Antonio, porque acuérdense que cuando tomas el cargo de senador de la República, como también contestó muy bien Jesús, pues adquieres fuero, ¿no? José Guillermo Báez nos dice, esto es más común en los municipios y la elegibilidad, maestro, con los nuevos criterios, Veracruz, inelegibilidad, perdón, sí, hay que ver, vamos a ir viendo todos estos criterios. El que llamó mucho la atención es el de Oaxaca, que ya los platiqué, pero vamos a seguir viendo otros criterios, compañeros, acuérdense que todavía tenemos varias sesiones pendientes donde vamos a ver todos estos temas. No se nos va a pasar ninguno, sobre todo esto de símbolos religiosos es muy importante porque se anularon elecciones en el 2021 y de violencia política en razón de género. Y este tema que toca también José Guillermo Báez es muy interesante, este tema que ya ha tocado en algunos casos la sala superior, el modo honesto de vivir. Ojo, no se les pase. Acuérdense que uno de los requisitos para registrarme alguna candidatura es modo honesto de vivir. Y la sala superior ha señalado que por casos de violencia política en razón de género puedes perder la calidad de modo honesto de vivir. O por algunas infracciones, por ejemplo, si yo soy servidor público y me sancionan varias veces, pues puede ser que pierda la calidad de modo honesto de vivir. Y si no tengo modo honesto de vivir, pues no puedo registrarme para alguna candidatura. Todos estos temas que tocan los compañeros son muy importantes, muy interesantes y los vamos a ir revisando con mis compañeros y conmigo en este diplomado, ¿no? Simplemente para terminar el día de hoy vamos a ver un caso de diputaciones federales, que es el tema que revisamos hoy, pero un caso en donde el último que tuvimos, si no mal recuerdo, donde se anuló un distrito, una elección en un distrito, que fue el caso Aguascalientes en el 2015, en el distrito 1, pues fíjense, que se presentaron como pruebas, pues fíjense, son las famosas pruebas técnicas. ¿Qué se presentó como prueba? Pues diversos twitters del gobernador en ese tiempo y diversos temas que publicó en redes sociales. Vean cómo pone el gobernador en su Twitter. Yo ya acudí a votar en compañía de mi familia. Hoy es un gran día de fiesta de democracia en Aguascalientes. ¿Y por qué anda publicando por quién votó? Y ahí pone la boleta y publica por quién votó. Y luego vean, ahí va, está haciendo ahí, ¿qué anda haciendo el gobernador? Pues prácticamente haciendo proselitismo el día de la jornada electoral. Y ahí está por quién votó, sobre todo este fue un hecho muy importante, ¿no? Por quién votó el gobernador, ahí está. Y luego, segunda pregunta que también quedó publicado ahí en redes sociales. Vean lo que pone, ¿no? Ahora me toca acompañar al doctor Jesús Ríos a ejercer su derecho al voto.
Aguascalientes, ejemplo de la democracia. La pregunta es, ¿qué anda haciendo el gobernador acompañando a un candidato a diputado federal a votar? ¿No? Y ya no quiero meterme en más temas, como dice aquí Carla, dirigiendo el voto, así es, pero no quiero meterme en otros temas de recursos públicos, ¿eh? ¿Se están utilizando recursos públicos en la campaña o no? Acuérdense, este tema lo vamos a ver después, pero recursos públicos no solamente es dinero. Recursos públicos es llevar, por ejemplo, funcionarios de un municipio a una campaña, un lunes. Esto fue un domingo, ¿no? Pero les pongo otro ejemplo. Un lunes, si yo trabajo en un municipio, en un ayuntamiento, de lo que sea, yo como trabajador de ese ayuntamiento no puedo ir un lunes a las 12 del día a una campaña, a un acto de proselitismo electoral, porque estoy llevando recursos públicos a esa campaña. ¿Por qué estoy llevando recursos públicos? Porque a mí me paga pues para ser servidor público en ese ayuntamiento, no para ir a las campañas. Y si no es un servidor público, si son 10, y si se van en el coche del municipio, con gasolina del municipio, a horas laborables de trabajo, estoy introduciendo recursos públicos en una campaña. Y introducir recursos públicos en una campaña puede provocar que se anule la elección. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí vean en domingo, primero, ¿por qué publica estos temas el gobernador? Y luego, ¿por qué anda acompañando a los candidatos de un determinado partido político? Después vean aquí acompañando, ¿no?, a tal personas a ejercer su voto en total calma. Pero la pregunta es, ¿el gobernador qué anda haciendo ahí? ¿No? Bueno, después llegó en el autobús del Estado, recursos públicos. Llegó con funcionarios del Estado, ahí estuvo, ¿no? Haciendo, en pocas palabras, proselitismo electoral el mero día de la jornada electoral. Entonces, todo esto se impugnó. Luego dicen, bueno, pero no lo vio la ciudadanía, porque solamente estuvo con pocas personas. Pero el impacto de redes sociales es lo que siempre decimos, ¿no? Es que una cosa es que tú hayas estado con 2 o 3 personas y otra cosa es que lo publiques en redes sociales. Si esto lo publicas en redes sociales, pues ya lo vio toda la ciudadanía. ¿Y cuándo lo vio? Pues el mero día de la jornada electoral, que fue cuando subiste esos temas a redes sociales. Entonces, imagínense algo que uno dice, no va a impactar. Pues si lo subes a redes sociales, lo ve toda la ciudadanía. Por supuesto que esto va a impactar y va a tener consecuencias. Entonces, vean los agravios que hizo valer el partido político ante el tribunal, que el gobernador del estado de Aguascalientes acudió a una casilla, a una sección electoral diversa a la sección que le corresponde a él, o sea, fue otras casillas, que acompañó a los candidatos del distrito 1, 2 y 3 a votar de un determinado partido político, que estuvo acompañado por servidores públicos del gobierno del estado, que usó el autobús del gobierno del estado para acompañar a determinados candidatos a votar. Todos estos agravios lo que provocaron y resolvió el Tribunal Electoral es el gobernador del estado vulneró los principios y reglas fundamentales del sistema electoral. Además que deslindó recursos públicos, vean lo que se dice, además de que deslindó recursos públicos que usa en el desempeño de su encargo para trasladar a los candidatos de un partido político a votar, con lo cual se dio muestra a la ciudadanía del respaldo que brindaba a dichos candidatos. El gobernador, que inclusive los llevó en el autobús del gobierno del estado, lo cual generó una desventaja específica en relación con otros contendientes. Pero lo peor que sucedió ahí fue que lo publicó en redes sociales y que lo vio toda la ciudadanía. Entonces había una afectación a la voluntad ciudadana, había presión en el electorado para que votaran hacia un determinado partido político, había recursos públicos y se dijo, se afectan por todas estas circunstancias, se afectan los principios de imparcialidad y equidad que deben de regir en cualquier proceso electoral. ¿Y qué pasó? Vean, porque siempre les digo, para que siempre estemos ahí bien caperuzos, cuando nos den el resultado de una elección,
vamos a saber prácticamente en el 2023 y en el 2024 si se va a impugnar o no. Podemos tener casos de excepción, sí, pero por lo general, si el resultado es cerrado, créanme que en México tenemos la cultura política de que un resultado cerrado se va a impugnar. Y vean aquí, diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar en el distrito. 406 votos. Imagínense en una elección de diputaciones federales, donde se instalan 500 casillas, pues me ganaron por 406 votos, lo que representa el 0.41% de la votación distrital, en tanto que el número de votos emitidos en la sección donde se encuentra acreditado plenamente que el gobernador y sus acompañantes hicieron presencia junto al candidato representa el 2.2% de la votación emitida en el distrito. Consecuencia, por ser un resultado tan cerrado y por presentarse todas estas irregularidades exactamente el mero día de la elección, o sea, el domingo de la elección, pues se anuló. Pero vean los resultados, les digo, son resultados que impresionan, ¿no? ¿Cuándo me voy a imaginar yo que en diputados federales, en una elección donde se instalan 500 casillas, el resultado va a ser de 406 votos, la diferencia entre primero y segundo lugar, porcentaje 0.41%. Peor que la presidencial del 2006, ahí fue 0.50%, aquí es 0.41%, menos de la mitad de un punto porcentual, 0.41%. Obviamente cualquier irregularidad afecta el resultado final en la elección. Adelante, Jesús, te escuchamos. Gracias, maestro. Bajo ese criterio que aplicaron aquí, la elección presidencial del 2006 hubiera sido anulada. Digo, en aquel momento lo que expresa la declaración de validez, que para mi gusto es muy mala, la declaración de validez, lo que se expresa en la declaración de validez es que no existe una fórmula matemática, un algoritmo que nos pueda decir o que pueda traducir la afectación que generó en votos la intervención de Vicente Fox, la intervención de Lala, de Grupo Jumex, bla, 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 de todos los que intervinieron y que se da por acreditado que sí intervienen a favor del presidente Calderón, que se da por acreditado eso, dice, pero bueno, como no hay una fórmula matemática que pueda indicarnos la afectación, ¿no? ¿Cuánta gente votó a favor? Pues entonces la declaramos válida, ¿no? Digo, más o menos eso es lo que dice la declaración de validez de la elección presidencial de 2006, pero bajo este criterio que usted nos ha mostrado, pues evidentemente hubiera sido anulada la declaración presidencial, aunque a mí me parece que los órganos electorales, ni los jurisdiccionales, ni los administrativos, pueden hacer a un lado la parte política en la toma de sus decisiones. Es decir, sí se pondera en cada una de las sentencias o en esas sentencias que sientan precedentes importantes, relevantes, sí se pondera mucho la parte política. Me parece inclusive a mí que en algunos momentos el tribunal se la regresa al Poder Legislativo, como por ejemplo el caso de Yurécuaro, donde el tribunal dice, está bien, yo soy un tribunal, es verdad que la ley no dice que se puede anular por uso de imágenes religiosas, sin embargo, yo soy un tribunal constitucional y los tribunales constitucionales lo que hacemos es defender los principios establecidos en la Constitución. En consecuencia, ratifico la anulación hecha por el tribunal local. Digo, y con eso hace a un lado el que no se puede anular una elección por ningún elemento que no esté señalado en la ley, sin por ninguna causal que no esté señalada en la ley. Así lo logra brincar, pero me parece que este tipo de casos sí tienen una gran carga política, maestro. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Jesús, por tus comentarios, y ya lo vamos a revisar cuando entremos a la elección presidencial, y también ya vamos a revisar las causales posteriormente que están en la Constitución, donde yo les decía, llegamos a estos porcentajes y estos resultados tan cerrados, que cuando se crean las nuevas causales de nulidad en la Constitución en 2014, pues ya el legislador previó esto y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un parámetro para que se anule una elección.
Y en la Constitución nos habla del 5%. No crean que el 0.41, que es una elección cerradísima. El constituyente permanente dijo, vamos a poner causales de nulidad en la Constitución que hablen de un parámetro de 5% menos. Y que si el resultado final es de 5% menos, por lo general debería de anularse la elección. Ya veremos cuando estudiamos la Constitución cómo ahí ya se habla a partir del 2014. Lo perdimos, profe. No se le oye. Se quedó trabado, profe. Parece su internet, esperamos. Un momento, por favor. Tuvimos un problema con su conexión. Pensando siempre en el error no repetición. Y oiga, compañeros, ¿quién ya empezó a ver lo de su contestación de las preguntas para lo final? No, yo no todavía. Habían quedado que nos iban a mandar las presentaciones los anteriores expositores. Estaba esperando que nos las mandaran. Sí, ¿verdad? ¿Cómo ven las preguntas? ¿Complejas o relax? Perdón, ¿qué preguntas? Para el trabajo final, pregunta sobre causales para la presidencia de la República. ¿Qué comentarios que tenemos y qué podríamos aportar? Si son suficientes las causales para la nulidad a nivel presidencial. Oiga, ¿y esas están en la convocatoria, en el correo? Sí, en el correo que nos mandaron inicialmente donde viene la liga, ahí viene. Ah, ya. Y ahí mismo también viene el calendario y ahí viene también, Carla, la liga también, si te quieres meter a todas las más diapositivas, hay otras diapositivas. Hay una liga. ¿Me escuchan, compañeros, compañeras? Sí. Sí, maestro. Ya, maestro. Ya, maestro. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, maestro. Sí, disculpen, es que se nos fue ahí el sistema de internet, pero ya estamos aquí. Bueno, simplemente para ya cerrar el día de hoy con diputaciones federales, recuerden, hay, como les decía, causales de nulidad que están en la Constitución, que ya nos hablan del 5%, las vamos a ver, porque como muy bien dijo Jesús y otras compañeras y compañeros, hay que ver este tema de la terminancia, pues cuál es el resultado que tenemos que tener entonces para que se anule la elección, porque tenemos resultados muy cerrados, como dice Jesús, pero ya cuando analicemos las causales que están en la Constitución, vamos a ver cómo en la Constitución ya se dice 5% o menos para anular una elección. Ya llegaremos a esos casos y ya revisaremos otros temas que también señala muy bien Jesús,
que nos habla de la elección presidencial. Vamos a ver ahí qué pasó, qué pruebas se presentaron, pero de entrada lo que vamos a ver es que no había causales de nulidad de la presidencia de la República en el 2006. También no existía la figura del recuento en el 2006, fue un resultado muy cerrado en el 2006. Vamos a ir platicando algunos temas que se dieron en la elección presidencial y pues vamos a ver estos temas que también son vigentes del año pasado, cómo se anuló una elección por símbolos religiosos y cómo se anularon 2 elecciones por violencia política en razón de género. Vamos a tocar todos esos temas entre las sesiones próximas de la semana que entra. Mañana va a estar mi compañero, el maestro Fernando de la Pesa, y yo los voy a ver nuevamente el viernes, jueves y viernes, y en otras sesiones de la próxima semana. Seguramente nos estaremos viendo ahí. No sé si alguna de las compañeras o de los compañeros tuviera alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre estos temas de diputaciones federales. Si no, de verdad, les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Recuerden que todas las láminas que vamos viendo en la presentación, yo al final del curso se las voy a hacer llegar en una sola presentación completa. Les voy a hacer llegar toda la presentación. Si me escriben a mi correo electrónico, con todo gusto, terminando el diplomado, les voy a hacer llegar absolutamente todas las láminas que vimos, ¿no? Bueno, por lo pronto, les agradezco a todas y a todos de verdad mucho su atención. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves. Mañana está con ustedes Fernando de la Pesa. Cuídense mucho, hasta luego, que estén muy bien. Gracias, buen día. Saludos, buen día.